Y lo que sí estoy seguro es que todos deberían, y acá quizás me la piden un poco los de bienes raíces, yo creo que para todos deberían sí ser una prioridad el tener tu casa propia. ¿Por qué? Porque cada vez las propiedades van siendo más caras. O sea, la gente no puede comprar, no porque no quiera, o la gente alquila porque no les alcanza la cantidad de dinero que te piden por un departamento. Entonces una vez descubro un video de Jorge Gil por YouTube y él me abre los ojos al mundo inmobiliario. Entonces yo sabía que comida no iba a faltar, ¿no? Pero dinero no tenía. Entonces ahí es un siguiente paso en cómo encontrar el dinero para invertir en bienes raíces. Bienvenidos a este podcast, Diario de un Emprendedor Inmobiliario. Él es Israel, emprendedor inmobiliario del norte del Perú. Comenzó su camino en el sector como gestor inmobiliario, comprando, remodelando y vendiendo propiedades. Hoy lleva su visión más lejos, desarrollando condominios para casas de campo que reconectan a las familias con la naturaleza. Es el creador de proyectos como Sumac Huasi y Fina Estampa, 2 condominios para casas de campo diseñados para vivir con tranquilidad, propósito y conexión. Amante de la lectura, los viajes y con una profunda pasión por enseñar, Israel comparte en este espacio todo lo que ha aprendido sobre bienes raíces, emprendimiento y crecimiento personal. Pero creo que lo que me ha permitido tener resultados ya ahora con bienes raíces ha sido el hecho de ir buscando una metodología, buscando una guía de otras personas que están más adelante y no cometer los mismos errores que ellos han cometido. Creo que sí todos deben invertir en bienes raíces, pero no todos deben emprender, ¿no? Yo siempre me he creído inferior, pero creo que mi mayor caballo de batalla como Israel Baltodano ha sido ser una persona que puede sostener buenas conversaciones. Creo que esa es mi mayor virtud. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? El día de hoy queríamos hablar un poco sobre bienes raíces y conocerte un poquito más de cómo empezaste, cuáles fueron tus inicios y cómo te encuentras ahora actualmente, ¿no? En el sector. Y bueno, también que este pequeño episodio, que es el primer podcast que estamos armando, sea como un inicio para otras personas, para que puedan conocerte y también seguir tus pasos, ¿no? Porque yo creo que las personas que nos escuchan están intentando, al menos, si cambiar sus hábitos, cambiar su vida financiera o entrar al negocio, ¿no? Que es lo que nosotros estamos queriendo ahorita para que ellos se dejen influenciar por nosotros, porque poco a poco estamos intentando cambiar el sector con nuevas experiencias inmobiliarias, ¿no? Que es lo que veo que has estado haciendo últimamente. Y a ver, coméntanos, ¿cómo fue el primer paso de Israel Baltodano en bienes y raíces? Sí, bueno, antes de poder responderte esa pregunta, agradecerte por ser parte de este primer capítulo. Nos conocemos ya de años en el sector inmobiliario, iniciamos prácticamente de cero. Claro. Y bueno, como tú dijiste, la idea de este primer capítulo es que la gente pueda conocerme. Los siguientes capítulos ya voy a invitar a personas que también están metidos en bienes raíces y que yo ya voy a estar preguntándoles y sacando esos consejos que todas las personas o emprendedores inmobiliarios tienen, ¿no? Así que te agradezco por venir. Estamos aquí en Sumac Huasi, uno de los condominios que he desarrollado junto a mi socio. Y que bueno, la disculpa del caso porque va a haber un poco de ruido, pero es propio de que ya las personas aquí están construyendo. Estamos desarrollando condominios aquí en Ancash y las personas ya están construyendo su casa de campo. Ya tenemos varios propietarios, entonces están en trabajo. Así que igual, ¿me puede hacer otra vez la pregunta para poder Claro, iniciarla? empezamos con la ronda de preguntas. Sí. Yo creo que la primera pregunta es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Que es ¿cómo te convertiste en esto? Y el primer paso es, ¿cómo eras tú en la infancia? O sea, ¿qué te destacó? ¿Cómo era tu experiencia en la infancia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo era yo? ¿Cómo eras tú Okay. en la infancia? Bueno, la verdad, propio de tener unos padres comerciantes, yo era una persona bastante curiosa, ¿no? Por todo lo que hacían mis papás, ¿no? Aparte también, mi papá siempre me ha dicho que yo era una persona que andaba preguntando, ¿no? Todo preguntaba, la verdad. Y como yo pertenecía a una organización religiosa, habían preguntas que me inquietaban, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo era el infierno, qué había en el cielo, y muchas cosas así peculiares, no normales no preguntas normales de niños. Entonces era una persona bastante curiosa, ¿no? Y la curiosidad me hacía, bueno, me hizo vivir bastantes experiencias de niños, caídas, accidentes, ¿no? Preguntas a veces incómodas a los adultos, ¿no? Entonces yo me considero una persona bastante curiosa en la infancia, ¿no? Claro, y ahora, o sea, avanzando un poquito más en la historia, porque sabemos que tú no has estudiado negocios como tal, ¿no? Y bueno, a veces las personas se
dicen, ¿no? Que tengo que estudiar negocios, o tengo que de repente tener experiencia en esto para entrar a un negocio como tal, pero tú no te dedicas netamente no estudiaste una carrera como tal. Coméntame, ¿qué estudiaste y cómo fue el giro Ok. a bienes y raíces? Sí, bueno, yo estudié biología en acuicultura, no me titulé, o sea que soy bachiller, que es otra de las cosas que cuestiono, ¿no? Porque justo lo escuchaba a Carlos Slim, que es el hombre más rico de México y llegó a ser el hombre más rico del mundo hace años, y él decía que la educación debería cambiar en ese aspecto, ¿no? Tú acabaste tus 5 años de carrera y ya deberías salir con título, o sea, ¿por qué pedirte otro trabajo mucho más pesado para validar lo que tú ya validaste durante 5 años? Entonces, yo creo que ahí podría cambiar algo en el tema educativo de las universidades, ¿no? Entonces, yo soy bachiller en biología y acuicultura, pero me considero un biólogo, la verdad, ¿no? Por toda la experiencia que gané. Entonces, pero siempre he estado alineado al tema de los negocios porque mis papás han sido negociantes, desde que yo tengo uso de razón. Mi papá se ha metido de todo. Quien siempre traía las ideas frescas a la familia, por así decirlo, de los negocios que íbamos a hacer, como vender mallas o vender flores, vender juguetes en Argentina. Hemos vendido milanesas en Argentina. Me acuerdo que mi papá también hacíamos estas figuras de árboles de Navidad de fierro que les pones luces. Ay, Vendíamos eso. Entonces hemos vendido de todo, la verdad, y propio de las innovaciones de mi papá y meterse en diferentes negocios. Y mi mamá siempre ha sido la que lo apoyaba, ¿no? Entonces siempre he estado alineado a este tema de los negocios. Pero otra de las cosas que también me he dado cuenta es que ya un poco leyendo y estudiando es que sí, así como hay un método científico para poder hacer algún experimento, tener algún resultado con la ciencia, también hay una metodología para ser un emprendedor, ¿no? Pero lastimosamente en Latinoamérica no tenemos esa cultura, ¿no? Normalmente en Europa y en Estados Unidos sí tienen esta cultura de aplicar ciertas tecnologías, ¿no? Como el Lean Startup y otras metodologías, pero eso ya lo he ido aprendiendo en el proceso. La gran mayoría de los emprendimientos que he hecho y que se han fracasado ha sido porque lo he hecho de forma empírica, pero creo que lo que me ha permitido tener resultados ya ahora con bienes raíces ha sido el hecho de ir buscando una metodología, buscando una guía de otras personas que están más adelante y no cometer los mismos errores que ellos han cometido. Entonces, yo como escojo bienes raíces porque me cansé de trabajar durante 4 años en el sector pesquero y había turno noche, turno día y la verdad yo no sirvo para trabajar de noche y eso me estresaba demasiado y ya venía trabajando varios años con esta rutina. Entonces una vez descubro un video de Jorge Gil por YouTube y él me abre los ojos al mundo inmobiliario. Creo que es un buen negocio, es uno de los mejores negocios del mundo. No creo que todas deban emprender en bienes raíces. Creo que sí todos deben invertir en bienes raíces, pero no todos deben emprender, ¿no? Pero recomiendo a las personas que les gusta esto, la educación es importante y seguir a personas que ya están algunos pasos adelante en este mundo, ¿no? Entonces mi giro fue así, básicamente fue un giro intempestivo de conocer un video, que me salga un video en YouTube claro, como y, todos. y dije, wow, esta información es bastante valiosa, quiero empezar a explorarlo, ¿no? Y ahí es donde empecé a participar de diferentes eventos y bueno, lo que tú ya Bueno, hemos vivido juntos, ¿no? El tema de participar de eventos de Ver Espinosa y todo ello, ¿no? claro, o sea, prácticamente ha sido como un giro, ¿no? De todas maneras, Sí, la verdad desde tu carrera. nunca me lo imaginé, o sea, lo único que me visualicé en bienes raíces y algo cercano fue cuando con mi hermana pusimos una empresa, pero de arquitectura y diseño de interiores, remodelación, ¿no? Pero no como tal, como ahora lo practico y lo conozco, ¿no? Claro, ahora volviendo al anterior tema que estábamos comentando, por decirlo, no todas las personas están hechas para bienes y raíces como tal. Sí, Pero, o sea, no todos podemos emprender de lleno, pero de repente hay personas que pueden convertirse en inversores pasivos, ¿se podría decir así? O tú, ¿qué nos comentas, por cierto? sí, mira, yo partiría de que no todos están hechos para emprender. Claro, Como pero no sí para todos invertir. pero claro, como no todos están hechos, o sea, primero en el marco del emprendimiento, no Claro. todos deben emprender, ¿no? Como tal, ¿no? Porque no todos pueden ser médicos, no todos pueden ser contadores o artistas, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene un perfil. ¿No es mejor si emprendes? No. Simplemente si te gusta y obviamente que el emprender tienes que desarrollar habilidades
que como trabajador de una empresa no las tienes, ¿no? Entonces, habilidades como manejar la presión del dinero de la gente. Ese es uno, ¿no? Entonces, tomando primero eso de inicio. Luego es el tema de ya bienes raíces, ¿no? Y ya, como yo les he dicho, no todos deben emprender. Ya los que deciden emprender y luego emprender en bienes raíces, sí lo deben, o sea, lo deben hacer con una metodología, eso sí está claro, pero todos deben iniciar, todos deberían tener inversiones en bienes raíces. Algunos invierten en personas que compran propiedades, inviertes y te dan una rentabilidad. Es invertir en bienes raíces. Otros invierten en fondos de inversión, ¿no? Que son más seguros, ¿no? Y te dan también una rentabilidad. Otros invierten o se dedican parcialmente, ¿no? ¿Sabes qué? Compran una propiedad al año, como dice Carlos Devín, ¿no? Una propiedad al año no se daña. ¿Sabes qué? Mis ahorros o lo que voy ganando extra de mi trabajo lo voy invirtiendo en un terreno, lo voy invirtiendo en una casa. Otros ya, como manejan un volumen una cantidad más grande de dinero, lo que hacen es juntan capital de familiares y ya compran una propiedad, no solo un terreno, ¿no? Los otros remodelan propiedades, lo que se llama el flipping. Entonces hay grados en el tema de bienes raíces, ¿no? Pero yo creo que lo que sí estoy seguro es que todos deberían, y acá quizás me la piden un poco los de bienes raíces, yo creo que para todos deberían sí ser una prioridad el tener tu casa propia. ¿Por qué? Porque cada vez las propiedades van siendo más caras, cada vez la gente no puede comprar, no porque no quiera, o la gente alquila porque no les alcanza la cantidad de dinero que te piden por un departamento. Entonces ahora es el momento para comprar una propiedad o un lote y ahí construir. Porque justo esto lo escuchaba de José Elías, que es un multimillonario español, y él decía, el Estado debería incluso permitir crear este tipo o debería fomentar y debería apoyar también económicamente a que la gente, lo que pasa con techo propio, ¿no? Hay gente que, o bonos mi vivienda, o el tema de bono verde también, que favorece que la gente pueda comprar con descuento propiedades, ¿no? Porque, ¿qué pasa, no? No todos van a ganar, o sea, no todos van a emprender y van a ser millonarios. Algunos que van a vivir una vida normal, tranquila, con ingresos normales. ¿Y qué pasa cuando uno se jubila? ¿Qué pasa cuando ya dejas de trabajar en una empresa? Si no tienes una casa, ¿dónde te vas a ir? Ni siquiera vas a poder trabajar para poder alquilar una propiedad. Entonces, pero si toda tu vida trabajaste para poder tener tu propiedad y sobre todo un lote, ahí vas a poder construir 2, 3, 4 pisos y le vas a poder dar una herencia a tus hijos. Independizas el primero, independizas todos los pisos y lo heredas, ¿no? A cada uno y tienen un departamento cada uno. O por lo menos alquilas los demás departamentos. Claro. Pero yo creo que la prioridad debería ser, todos deben tener su casa propia. Muy al contrario que dicen, no compres, alquila, no. Yo creo que la prioridad es primero tener tu casa propia y luego piensas en otras inversiones, ¿no? Esa es para mí una prioridad, ¿no? Claro, ahora hace un giro a la pregunta, porque yo creo que la mayoría que ingresa tiene una mentalidad de trabajador, ¿no? Ahora, la mentalidad del emprendedor es muy distinta, ¿no? O sea, ¿qué recomendarías a alguien que quiera salirse de su trabajo y meterse a full a bienes y raíces? ¿Tú lo recomendarías que deje todo o que vaya paso a paso o que tenga un plan de retiro del ingreso que ya tiene como es que es fijo, ¿no? Sí, mira, yo creo que es de acuerdo al perfil y la personalidad de las personas. Conozco emprendedores en bienes raíces que son bien cautelosos para hacer las inversiones o sobre todo al comienzo. O sea, al comienzo fueron más calmados en decidir iniciar en bienes raíces. Conozco otras personas como yo que renunció a su empresa para dedicarse a bienes raíces, pero yo creo que va a ser el contexto, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, yo sabía que si renunciaba a mi empresa tenía una casa donde dormir, un colchón donde dormir y por lo menos me iba a compartir comida dentro de mi casa porque vivía aún con mi familia, Es ¿no? costo oportunidad, ¿no? Que le llaman. O no No tiene que ver con eso, tiene que ver, como te digo, con las condiciones que tienes en ese momento para meterte para poder arrancar. Claro. Entonces yo sabía que comida no me iba a faltar, ¿no? Pero dinero no tenía. Entonces ahí es un siguiente paso en cómo encontrar el dinero para invertir en bienes raíces. Pero enfocándonos en si recomendaría dejarlo todo, o sea, cómo iniciar, si dejarlo todo, quemar tus barcos, como dices, o ser más cauteloso, yo creo que va a requerir del perfil, ¿no? Ahora, luego ya cuando tú ya estás en este mundo, ya
tú te vas volviendo más cauteloso. Claro. Entonces, yo también diría, ¿no? Yo no hubiera conseguido lo que tengo ahora si yo no hubiera sido bien arriesgado antes. Al iniciar, Entonces, pues. claro, No al tenías inicial, que ¿no? perder. Al inicial. Pero ya conforme vas ganando, incluso vas avanzando de edad, tú te vas volviendo más cauteloso porque justo escuchaba a Elon Musk que decía, ¿no? O sea, arriesga todo lo que puedas cuando no tengas hijos y responsabilidades grandes. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes un hijo, 2 o 3 hijos, la piensas más, porque ya tus decisiones no solo afectan, no solo te afectan a ti, Claro, afectan a las personas que te rodean, ¿no? Ahora, y cuando eres emprendedor, no solo afectan a tu familia, afectan a muchos trabajadores que tienen. Nosotros tenemos más de 20 trabajadores en Emmanuel. Las decisiones que yo haga puede llevar a quebrar a mi empresa y puede llevar a que las personas Sin ingresos a Claro, ciertas pierdan, personas, claro. las personas pierdan sus puestos de trabajo. Entonces uno se vuelve mucho más conservador y también te encuentras en el camino a personas que ya pasaron por ese camino que tú quieres pasar y te dicen, oye, compadre, aguanta, ¿no? Aguanta, no seas tan arriesgado en eso. Ya estás ganando dinero, ya tienes una empresa que pues, se podría considerar exitosa, pero toma las cosas con calma, ¿no? Entonces son dos caras de la moneda. Por un lado, sí conviene arriesgarte al comienzo, pero evaluar que ese riesgo no va a afectar a muchas personas. Ya cuando estás creciendo, saber que si el riesgo es mayor va a afectar a muchas personas, ¿no? O sea, eso es lo que yo te diría al respecto, ¿no? Ahora, por decirlo, volviendo al tema de tu infancia, ¿tus papás te apoyaban porque yo creo que todos cuando iniciamos en un negocio, bueno, el papá o la mamá siempre busca que el hijo tenga cierta seguridad, ¿no? Al menos yo siempre he pasado por ese tema, ¿no? Pero a ti, por decirlo, ¿tu familia te apoyó al 100% o no creyeron en ti al comienzo? Como cualquier emprendedor que inicia, ¿no? Porque lo que busca siempre es seguridad a la familia, Sí, ¿no? yo creo que nunca he tenido una negativa de mis papás de querer yo hacer algo, ¿no? No solo en el emprendimiento, sino en lo que, por ejemplo, yo quería jugar fútbol, me llevaban, no a la mejor academia, pero me llevaban, no sé, a una academia, donde casi no era muy fuerte el gasto económico, y siempre me han estado Te apoyando. permitía experimentar, ¿no? Sí, experimentar siempre, ¿no? Sí. Me han permitido experimentar mis papás, siempre con ciertos consejos, ciertos cuidados. Incluso ya cuando estaba en la universidad, yo en las vacaciones siempre buscaba trabajar en algo, ¿no? Y siempre mi mamá o mi papá, sobre todo más mi mamá, la verdad, ¿no? Mi mamá me buscaba algún trabajo, ¿no? Para vender huevos en el mercado, para llenar carros, como en un comité de carros, ¿no? En un comité de colectivos, ¿no? Entonces siempre mi mamá buscaba trabajitos y obviamente ellos no me pedían, pero yo siempre aportaba a la casa, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido parte de mi crecimiento como emprendedor o de formar habilidades blandas, como se les llama, para ya luego emprender. Me ha ayudado mucho el experimentar. Por ejemplo, una de las lecciones o una de las cosas que aprendí mucho es cuando yo trabajaba para un señor mayorista de huevos en Chimbote y el señor, por primera vez ahí escuché el libro Padre Rico, Padre Pobre y él me contaba sobre eso y me contaba que compraba propiedades y no lo entendía yo. Ajá. Pero el señor era bastante curioso, ¿no? Y toda su ganancia de los huevos lo invertía en propiedades, ¿no? Entonces yo recuerdo eso muy bien de esa persona y ahí como que tuve una pequeña cercanía con estos libros de crecimiento personal. No lo leí, pero tuve ese pequeño acercamiento. Entonces yo creo que el tener varios trabajos, estar experimentando, me permitía conocer a las personas. Y creo que una de las habilidades también importantes que he desarrollado es saber conversar, saber hablar, saber hacer preguntas. Y eso también me ha permitido ir rompiendo un poco las inseguridades que yo he tenido de niño, ¿no? Porque yo he tenido bastantes inseguridades de niño. O sea, yo siempre me he creído inferior, ¿no? Pero creo que mi mayor caballo de batalla como Israel Baltodano ha sido ser una persona que puede sostener buenas conversaciones. Creo que esa es mi mayor virtud. Claro. Ahora, por decirlo, como tú comentaste, ¿no? No todos tenemos como que esa oportunidad de poder ingresar al negocio, porque yo creo, porque hay siempre una frase, ¿no? Que dicen que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque yo creo que ingresar a bienes y raíces es un paso ya a crecer. O sea, al menos ya que tú estés interesado en un negocio, es un paso a crecer. De alguna u otra manera, ¿no? Personalmente o financieramente. Ahora, cuando la persona quiere ingresar a bienes y raíces, no tiene capital, no tiene contactos, no tiene ni siquiera una intuición, pero tiene las ganas y está interesado en aprender.
¿Cuál sería el primer paso? ¿Tú qué recomendarías? Pero tú cómo iniciaste y ¿cuál sería el ejemplo que tú darías? Claro, mira, yo antes daba el consejo y decía, busca un mentor. Pero la verdad, hasta creo que eso es difícil de encontrar. Porque, o sea, que tú te acercas a un extraño y le digas, y sobre todo metido en bienes raíces, que es un negocio de muchas relaciones, que tú te metas y le digas, oye, ¿sabes qué? Enséñame. O sea, primero te voy a decir, me vas a hacer perder mi tiempo. O sea, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo? Claro. ¿Verdad? Entonces, aparte de no solo eso, sino el tema es, la persona tiene responsabilidades, tiene familia. Uno en bienes raíces va optimizando mucho su tiempo. Como cualquier negocio, ¿no? Pero tú vas optimizando mucho con quién te relacionas. Por ahí hay personas que dicen, veo potencial en esta persona y voy a enseñarle. Pero tú, ¿cómo descubres su potencial? Si recién se está acercando contigo y recién lo vas a conocer. No sabes qué tipo de persona es, no sabes si tú le enseñas, le das consejos y no te hace caso. Entonces prácticamente es perder tiempo, claro. ¿no? Entonces lo que yo diría, y justo es algo que yo también escuchaba a Ryan Holiday, decía, si tú quieres buscar un mentor, no vayas y le digas, oye, quiero que seas mi mentor. Ten aproximaciones a ese mentor. Quizás no de tanta cercanía, pero anda a un evento donde hay muchas personas, pero ya tuviste esa cercanía y vas a saber de qué habla, cómo es, ¿no? Luego ándate acercándote poco a poco. No, eso si quieres buscar un mentor y acelerar ese proceso de entrar en bienes raíces. Pero por otro lado, yo diría es que te aproximes a la industria más que a un mentor, ¿no? Y las recomendaciones que vas a encontrar y que yo también recomiendo es métete de asesor inmobiliario, quizás no estudia una carrera de agente inmobiliario porque va a ser un costo, pero métete como asesor inmobiliario en alguna inmobiliaria. Ahora, ¿te vas a equivocar en qué inmobiliaria te vas a meter? Sí, porque a mí me ha pasado, ¿no? Entras a una inmobiliaria que están improvisando, que recién están empezando. No todas las inmobiliarias que están empezando van a ser malas, pero muchas sí, ¿no? Porque a veces estafan a la gente. Tienen la metodología correcta. Sí, o sobre todo propio de estar iniciando, es que cometen errores de novatos. Pero yo creo que yo me quedaría en una inmobiliaria que a pesar que esté iniciando, porque las que te van a aceptar son las que están iniciando, Claro. más que los portales, centenarios, ¿no? Para que te acepten. Claro, en otras empresas inmobiliarias, pues, no contratan asesores a pura comisión, contratan gente como estas inmobiliarias grandes, se han acostumbrado a pagar una comisión, pero pagarle el básico, meterlo en planilla a la gente, ¿no? Las inmobiliarias que recién están empezando te pagan por comisiones y es muy bueno eso, pero no tienen una estructura muy definida. Entonces, de que te vas a equivocar, así como te vas a equivocar en cualquier negocio, te vas a equivocar escogiendo la inmobiliaria. Pero tú tienes que siempre estar observando si es una buena inmobiliaria. Si no es una buena inmobiliaria, es retirarte y ya con el aprendizaje de la primera inmobiliaria, de qué es lo que están haciendo mal, buscas una inmobiliaria que esté un poquito mejorcita. Aparte que aproximarte a una inmobiliaria te va a permitir filtrar correctamente a las siguientes inmobiliarias donde vayas, ¿no? Entonces, así yo creo que sería la mejor forma de iniciar. Y ahí mismo vas a conocer a los mismos dueños y estos dueños están ya más avanzados. Entonces, el mentor posiblemente va a ser el dueño, ya no una persona famosa, ¿no? Y yo creo que así la gente podría iniciar en este rubro, ¿no? Otros sí tienen la ventaja de tener los contactos, de tener familiares que ya están iniciando en el rubro. Que es mucho más fácil. Es mucho más fácil, ¿no? Sí. Pero el que no tiene nada, ser parte de una inmobiliaria y entrar como asesor, es creo que el punto de partida. Pero tu acercamiento, Claro. a hacer tu primera inversión. Mi acercamiento fue por un evento. O sea, por de BD Espinosa, pero ya lo conocía Jorge Gil. No pude ir al de Ever, no. ¿no? O sea, asistí al de Ever, que fue gratuito, compré su curso de virtual, pero ya no tenía el dinero para poder ir al evento presencial, Claro. ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento y ahí fui parte de un movimiento de una comunidad de bienes raíces aquí en Chimbote, que me tocó liderar. Y luego ahí conocí gente que estaba más avanzado que yo, que tenía más dinero que yo, y ahí es donde yo conozco a mi socio, Roger, y él fue mi mentor, ¿no? Y como te digo, yo tuve la bendición de que él sí me cobijara y me dijera, yo te voy a enseñar, ¿no? Ahora, no sé, la verdad, habrá que preguntarle y decirle, oye, ¿qué evaluaste en Israel? Pero obviamente él vio a mí que yo ya lideraba un grupo, que tenía las ganas, o sea, Ciertas habilidades. sí, ciertas habilidades, ¿no? Líder puede, sí, claro. Yo creo, no sé, tendría que preguntarle si él me hubiera visto, o sea, con potencial, no se hubiera acercado, ¿no? Entonces, hicimos una buena mezcla porque
yo tenía las ganas, la juventud, y él pues tenía el conocimiento, ¿no? Pero tú en ese entonces tenías como más conocimiento teórico, ¿no? Sí, conocimiento teórico. Creo que sí. todos iniciamos teniendo conocimiento Sí. teórico. Sí, hay personas que inician el negocio, pero no saben que están haciendo un negocio de bienes y raíces así, ¿no? Porque consecutivamente van comprando propiedades. Claro, hay gente Pero que no lo hace así con el conocimiento teórico. Como sí, sí, hay gente que sí, o sea, mucha gente, empresarios, comerciantes que compran propiedades y tal, ¿no? Pero quizás educándose podrían optimizar mejor su presupuesto, ¿no? y tener mejores resultados. Y también. tener mejores resultados. Pero también yo creo que hay un perfil de gente que, ¿sabes qué? Quiere darle más tiempo a su negocio y sus ganancias, protegerlas invirtiendo en Sí, bienes raíces propiedades. y comprando Claro. propiedades, ¿no? Mucho más. Pero sí, creo que si se educarían, podrían sacarle más ventaja a los bancos, ¿no? Podrían sacarle más ventaja a su dinero y podrían encontrar muy buenas oportunidades, ¿no? Porque la gran mayoría lo que hace es simplemente, a ver, me gusta esa casa, tal, lo compro. Pero quizás pago más o quizás pago igual, no busco descuentos. Entonces, podrían conseguir mejores resultados, ¿no? Ahora, por decirlo, ya hablamos de cómo se debe iniciar y al menos un poco darle al público eso, ¿no? Sí. Pero alguien que quisiera iniciar de manera diferente, por decirlo, porque hay formas de iniciar en bienes y raíces. Ya. Como dijiste, ¿no? Algunos no tienen la oportunidad, pero el que sí tiene el contacto, que tiene la oportunidad o que su familia de repente tiene el capital, ¿crees que podría iniciar como proyectista inmobiliario? Como desarrollador, No como desarrollador, porque desarrollador, como gestor. como gestor de un proyecto, de una compra y venta. ¿Podría esa persona iniciar sin tener la experiencia? ¿O tú qué recomiendas? ¿Que se vuelva primero asesor o que se vaya de frente a experimentar como Claro. Si gestor? tiene los contactos y los contactos de gente con dinero, Claro. sí, sí, o sea, mira, yo lo divido así, ¿no? Asesor inmobiliario, que es el que comercializa, no tiene Claro. mucho dinero, quiere capitalizarse. Luego está el gestor inmobiliario, que es el que gestiona dinero de otros, ya sea de familiares o de personas externas, y él compra una propiedad con ese dinero y luego le da una rentabilidad al inversionista, ya se queda con el restante, ya sea que compre un terreno o ya sea que remodele una propiedad y luego lo venda. Y luego el tercer paso, que es un paso más avanzado donde manejas un volumen más grande de dinero, que es el desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, incluso no todos deberían pasar a desarrollo inmobiliario, ¿no? Claro, directamente. Algunos se pueden quedar como gestores inmobiliarios. Entonces, pero el que tiene el dinero, sí, o sea, el que tiene los contactos y familiares con dinero, sí, yo creo que no deberían ser asesores, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Porque tiene la pero oportunidad de tienen la sacar. oportunidad, ¿no? Ahora, lo que sí yo creo, más que estudiar, sin meterse en cursos, que sí podría llevar un curso, lo que yo creo es que debería conocer el mercado de su ciudad, ¿no? Lo básico, ¿no? Ir a llamar a los letreros de las propiedades que están en venta, buscar por redes sociales, por Marketplace y por otras redes online, buscar información sobre el mercado, los precios, los metrajes, sobre todo eso, precios, metrajes y dónde la gente está comprando. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta de dónde la gente está comprando? Cuando ves bastantes, o sea, ves una propiedad que se publicó en una semana y a la siguiente semana ya no está en venta. O donde no ves muchos letreros de venta, porque donde no ves muchos letreros de venta es que rápido claro, hay bastante demanda de propiedades y las propiedades se mueven bastante rápido, ¿no? Entonces, así vas tú conociendo el mercado, ¿no? Y tener una base de datos, ya sea, yo empecé con una agenda, ya sea una agenda o un Excel si quieres ser más ordenado, ir mapeando tu ciudad, cómo está estructurado por zonas y también por precios, ¿no? Claro, y Sí. la salida rápida de las propiedades. Sí, entonces con esa información ya tú puedes, porque algunas personas me dicen, oye, pero yo cómo puedo convencer a mi papá Para que invierta para que conmigo. invierta contigo, ¿no? Claro. Porque algunos dirían, es mi papá, él me va a prestar, pero está loco, mi hijo, o sea, nunca le he visto comprar una propiedad, ¿no? Claro. Entonces tú lo convences con información. Mira, he buscado 50 propiedades en estas zonas y esta que he visto está por debajo del precio del mercado. Un 20, 30%. Un 20, un 30%, hasta un 50%, ¿no? Entonces le dices, mira, hay una buena oportunidad, comprémoslo. Entonces tu papá ya verá que es una buena información, verificará, tú le darás los números para que llamen y verifiquen y obviamente se va a dar cuenta que tú no estás mintiendo, ¿me entiendes? Porque no le estás presentando un papel simplemente, Claro. sino un papel con datos Con que él pueda información corroborar, que él pueda corroborar. Y así con familiares y amigos. Entonces, y si la gente desconfía en que te dé su dinero, haz que esa persona lo compre. Y al comprarlo, le vas a dar más seguridad. Entonces, así. Y entonces así vas aprendiendo sobre el tema inmobiliario sin invertir de tu propio dinero
y buscando contactos. Yo creo que... Pero- y así te transformarías en un gestor Es un inmobiliario. sector que poco a poco puede ir convirtiéndose en desarrollador. Sí. O sea, es un Sí, paso, si te gusta. pero no- Sí, claro, si te gusta. sí. Y aparte también ir descubriendo en qué vas a meterte como desarrollador, porque hay Hay muchos. infinidades, ¿no? Hay desarrollar claro. condominios de campo como lo hacemos nosotros aquí en Ancash, desarrollar multifamiliares, qué tipo de multifamiliares, ¿no? Para alquilar, claro, a qué nicho te vas a meter, entonces, o habilitaciones urbanas de primera vivienda, de segunda vivienda, de casas de playa. Nosotros decidimos somos especialistas en desarrollar condominios de campo. Uno de los primeros. ¿no? Sí, de los primeros aquí en Ancash. En No, el primero en Ancash. El primero en de Ancash, ¿no? Ahorita ya estamos buscando desarrollar el tercero, ¿no? Porque ya el segundo ya este año se entrega y ya estamos por el tercero, ¿no? Aquí en Ancash, ¿no? Y buscándonos expandir también. Ahora, cuando las personas, por decirlo, te escuchan y te dicen, pareciera fácil, ¿no? Que una persona que quiere entrar así de frente, al menos a gestor inmobiliario, ¿no? Porque creo que corretaje sí es un buen punto para iniciar, pero también el tema, por decirlo, de juntar capital y comprar una propiedad no teniendo la experiencia, ¿qué tan riesgoso podría ser para la persona que gestiona eso y siendo su primera vez? Sí, mira, yo creo que tiene que ver mucho con el dinero que tú estás acostumbrado a manejar. Si tú no estás acostumbrado a manejar mucho dinero, empieza con terrenos pequeños, ¿no? Aún si ese terreno, por ejemplo, y eso luego quizás lo compartamos, cuál fue de mis errores que yo Una de las cometí. primeras inversiones Sí. que hiciste, claro. Y los errores que yo cometí es meterme en proyectos con que involucraban mucho dinero y que yo nunca había manejado en mi vida. Entonces, creo que ese es uno de los errores, ¿no? Empieza comprando terrenos. Ahora, ¿cuál es un atajo Claro. a ello? Es asociarte con alguien que ya manejó más dinero que tú, que es lo que me pasó con Roger, ¿no? Con mi socio. O sea, él ya venía de haber manejado mucho más dinero que yo. Ya había comprado Había comprado propiedades, no solo había hecho otros negocios que no les había ido bien, pero que ya estaba acostumbrado a la deuda Claro, y a manejar esa cantidad de pues. dinero, claro. Entonces, así es como tú puedes tomar estos atajos, ¿no? Pero si no, empieza pequeño, pero siempre, como les digo, pensando en grande, ¿no? Ahora, para terminar el tema de cómo iniciaste, ¿cuál fue tu primera inversión y qué aprendiste de tu primera inversión? Mi primera inversión, y eso lo venía meditando un poco, yo pensaba que era el tema de la primera propiedad que compré con Junta de Capital, donde compramos un terreno que valorizaba algo de $15,000, $15,000, $18,000. Pero esa no fue mi primera inversión en bienes raíces, sino fue la que yo invertí con alguien que en esta comunidad de bienes raíces con la cual inicié, siempre llegaban oportunidades de personas externas las personas que pertenecían a esta comunidad traían, oye, mira, tengo un amigo que tiene esta oportunidad y tal. Entonces justo llegó un amigo que nos presentó a otra persona que tenía una cartera de propiedades que estaban súper baratos, que supuestamente estaban abandonadas por los propietarios durante años y él podía hacer que esas propiedades se revirtieran porque eran propiedades que habían sido compradas al Estado por el Banco de Materiales, si no me equivoco, y que estaban abandonadas y ya no habían pagado su hipoteca y tal. Entonces él podía revertirlos y hacer que pasen a nuestro nombre. como una oportunidad. Sí, se veía como una oportunidad. Pero, o sea, por lanzarte un dato, o sea, la propiedad está valorizada en $30,000 y él te lo vendía por $5,000. O sea, y parecía una gran oportunidad. Y uno, como es nuevo, como es novato, sí. dice, wow, sí, ¿no? Y como te lo presenta un amigo, dice, yo creo que sí. Entonces yo metí ahí creo que fue 1,500 soles, nada más hablamos de $500, $400 que teníamos, que era lo único que tenía. Claro. Lo metí ahí para una propiedad y al final resultó ser una estafa, ¿no? Pero menos mal que este amigo que nos presentó presionó para que la persona devolviera, ¿no? Porque lo había hecho con muchas personas. Entonces, esa fue mi primera inversión, gracias a Dios la recuperé. Sí tomó su tiempo recuperar esos $400, pero la recuperé, ¿no? Y ahí aprendí que no debía confiar cuando aparecen oportunidades extraordinarias. Seamos un poco como... más cautelosos, ¿no? Como una vaca, dice, Claro. ¿no? Porque dice que la vaca tiene 2 estómagos. Entonces la vaca, eso lo escuchaba lo había escuchado de un filósofo que decía que nosotros debemos ser como las vacas cuando traen una nueva idea,
masticarlo para pasarlo al primer estómago, Claro. luego lo pasan al segundo estómago y dice que incluso luego lo sacan de los dos estómagos y lo pasan incluso a su boca otra vez para seguir masticándola. Entonces así debemos ser con las oportunidades. Y las inversiones. Y las inversiones, masticarlas, hasta que ya la hayamos masticado 5 veces, recién tomar una decisión. Creo que así se toman mejor las decisiones en bienes raíces. Ahora, por decirlo, si pudieras volver atrás en tu trabajo que has estado o los contactos que has tenido atrás, ¿corregirías algo o harías algo diferente de repente para acelerar tu proceso? O porque en ese entonces cuando tú iniciaste tenías 26, ¿no? Sí. Y obviamente han pasado 4 años desde que iniciaste, pero ¿crees que cambiarías? 5 años. 5 años. Mm. ¿Cambiarías algo o crees que dejarías como todo está? Creo que eliminaría a las personas que me restan energía, que me restaron energía en el proceso de conocer bienes raíces. Y para mí, ¿cuáles son ese tipo de personas que te pueden restar energía en bienes raíces? Son las personas que te llevan de un lado a otro, que aparecen una oportunidad y te dicen, oye, mira, hay esta oportunidad. Luego no terminan de masticar esta oportunidad y se pasan a otra y a otra y a otra. Entonces, o que en lugar de accionar, te invitan a eventos a cada rato. Mira, vamos a este evento, y a este evento, y a este evento, y nunca hay un accionar. Entonces, yo creo que si tuviera que iniciar, buscaría personas que tengan resultados y no personas solo con ganas, sino personas con acción. Creo que eso hubiera cortado más mi proceso de resultados. Claro, acelerar un poco más el camino. Sí, sí. Y por decir, ¿qué hábitos tú consideras que un iniciante, un novato en bienes y raíces tiene que tener sí o sí? O sea, porque antes de entrar a un negocio, Sí. tienes que tener ciertas habilidades. Volviendo al tema de nosotros, el tema de lo que es los jóvenes, hay muchos jóvenes que queremos iniciar. Listo. Si un joven tiene 20 años y está recién salido del colegio, no tuvo oportunidades, está trabajando y está escuchando esto, ¿qué es lo que debe hacer primero? Si tiene con los contactos con dinero, ¿lo puede intentar o crees que debería retroceder y aprender un poco más de repente siendo corredor, como por decirlo como yo inicié, o como muchos jóvenes deberían iniciar en corretaje o como gestores? Los jóvenes más que todo, los que Claro. tienen menos riesgo. Pero no tienen dinero, si tienen dinero, No, dependiendo. Es gente que no tiene dinero y está cero completamente. Y eso incluye el que de repente son adolescentes prácticamente, ¿no? Claro. Mira, yo y creo que lo hemos conversado ahí fuera de cámaras, es el tema de acostumbrarse a ver el movimiento del dinero y analizar cómo se da ese intercambio de dinero en bienes raíces, porque es, alguien tiene dinero, compra una propiedad, ¿no? Y cómo se da ese intercambio, ¿no? ¿Quién gana, quién pierde y todo ello, ¿no? Y tiene que ser bastante consciente de cómo se mueve el dinero en bienes raíces. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que está en los bancos, ¿verdad? No sé si has visto a las cajeras. Claro, Están están en contacto con el dinero ya prácticamente. ven millones que entran al banco todos los días, pero ¿qué hacen con ese conocimiento? O sea, yo te juro que si yo estaría en una caja trabajando en el BBVA y veo a alguien que va todos los días o todas las semanas a sacar mucho dinero, le preguntaría, ¿qué se siente? ¿Cómo hace? No, Claro. no cómo se siente, sino cómo hace, o sea, a qué se dedica, ¿no? Y tal, ¿no? Y tratar de como que hacerme su amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante aprender cómo ellos están ganando dinero. Tiene ligera conexión también con el dinero. Sí, entonces mucha gente ve pasar mucho dinero por sus ojos, pero no se pregunta cómo yo puedo ganar ese dinero. O cómo tener. O sea, no sé si a ti te ha pasado eso, ¿no? Claro. O sea, por decirlo, cuando nosotros éramos jóvenes, estamos jóvenes todavía, pero yo creo que el error de nosotros fue, al menos nosotros tuvimos la suerte de ganar rápido sumas que nunca habíamos imaginado. Claro. Y cuando lo hicimos, la reacción de un joven es aprovechar al máximo lo que uno tiene en el momento, ¿no? Y no tomar decisiones, digamos, con más responsabilidad, ¿no? Que ahora ya obviamente yo creo que ya un poquito más con menos riesgos, pero cuando uno es más joven, como que quiere arriesgarlo todo, cree que lo sabe todo y también piensa que es el centro de atención en ese momento, ¿no? Pero yo creo que deberíamos, al menos, escuchar a las personas mayores que ya tienen experiencia así como tú. Claro. Y de eso, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando tenía 17, yo me dedicaba a lo que era ser camarógrafo, ¿no? Claro. Tener mi cámara y grabar videos.
Y es más, con Luis, me acuerdo, que te dijimos, ¿sabes qué? No quiero que nos pagues. Y como yo sabía que, porque tú nos comentabas que ibas a llegar y tal, yo no escuchaba a nadie que decía eso, que ibas a querer hacer tus condominios. Eso estamos hablando de 4 años. Y yo decía, aquí hay algo. Estoy loco, estoy loco. Sí, yo digo que hay algo y yo creo que a pesar de que no me paguen dinero, voy a estar ahí aprendiendo algo al menos. Claro. A estar de repente en un trabajo que de repente me van a pagar 1.500 o 1.000 soles, pero no voy a aprender nada. Yo decía así, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que él diga y a la par aprender, ¿no? Yo creo que eso es lo que deben hacer los jóvenes, ¿no? Estar con alguien que de repente no te paga mucho, pero vas a aprender bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podríamos hablar de dos contextos diferentes, o sea, dos tipos diferentes de jóvenes, ¿no? Sacando a los que están en extrema pobreza, ¿no? Claro. Hay jóvenes que necesitan dinero porque, o sea, su familia, o sea, están estudiando posiblemente, pero las vacaciones o sus tiempos libres tienen que trabajar porque si no, su familia no come o no alcanza el dinero para pagar el alquiler de su casa, ¿no? O llevar un pan a su mesa, ¿no? Entonces, ellos necesariamente lo que yo diría es que vayan aprendiendo mientras que van trabajando, vayan aprendiendo, yendo a conferencias y tal, ¿no? Si por ahí se presenta la oportunidad de ganar comisiones, recomendando lotes, recomendando propiedades, que lo hagan, ¿no? Pero que no dejen de percibir ese ingreso, digamos, fijo que él tiene, porque, Porque es seguro ya. claro, es que lo que pasa es que tener dinero te da tranquilidad para pensar mejor muchas veces, ¿no? O sea, pensar a lo desesperado no es bueno, ¿me entiendes? Entonces, las condiciones materiales sí condicionan muchas veces nuestras decisiones. Entonces, que de todos ellos siempre hay un anormal que hace algo arriesgado Claro. y no muere en el intento. Pero la gran mayoría, sí, la gran mayoría no debería hacer eso. Hay Housel Morgan, creo, el creador del libro Psicología del Dinero, y otro libro que estoy leyendo también, un segundo, muy bueno. Lo que nunca cambia se llama. Ese libro se lo recomiendo. Habla de que el primer libro de Psicología del Dinero habla de que si tú quieres realmente tener éxito financiero, tienes que sobrevivir durante la mayor cantidad de tiempo hasta que te llegue la suerte. Claro. Yo creo que es un poco de suerte también, ¿no? O sea, no es para... No es Lo que pasa es que hay una parte de suerte, pero una parte de trabajo tuyo. Pero ¿qué pasa si tú eres muy arriesgado, alocado? Al final quiebras y todo el capital de tu familia, todo el capital de inversionistas por juntar grande suma de dinero y no tener la inteligencia financiera para manejarlo, te sepultó. Y te quedaste por siempre marcado con los bancos, por siempre marcado con los inversionistas. Y es difícil recuperarte. Que te puedes recuperar, sí, pero fue innecesario ese riesgo. Entonces, hay que ir con calma muchas veces, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el riesgo es importante para tener resultados, pero hay que saber controlar ese riesgo, ¿no? Entonces, yo intento, y eso es lo que yo me daba cuenta, sí, yo he sobrevivido, es como una jungla, ¿no? En bienes raíces. Claro. He sobrevivido la mayor cantidad de tiempo para que luego llegue a encontrarme con mi socio, para que luego nazca la idea de hacer condominios, para que luego encontrar el terreno perfecto para hacer un condominio, para luego encontrar al equipo correcto. O sea, todo ha sido porque yo he ido sobreviviendo con el tiempo y he ido siendo muchas veces conservador para no alocarme y ir corriendo sobre resultados o por resultados inmediatos, por ganancias inmediatas, sino por algo más de futuro, ¿no? Claro. Ahora, por decirlo, cuando uno ya está dentro del negocio, ¿no? Ya es corredor. Por eso yo he sido corredor. Yo creo que los corredores, o al menos aquí en Chimbote o no Chimbote, ¿por qué crees que no dan el salto a gestor? ¿Porque quieren mantenerse dentro del negocio de corretaje? ¿Crees que hay cierto futuro aquí en poner una agencia de corretaje comunal? Claro, yo no, muchos podrían decir eso es mediocridad, que no pasas a un siguiente nivel como gestor. Claro, pero es un negocio ahí que nadie Claro, está... claro, o sea, yo conozco agentes inmobiliarios y en Estados Unidos se da mucho y aquí también en Perú tengo un amigo que tiene gran éxito siendo agente inmobiliario y gana mucho. Y va a depender del tipo de perfil, como te digo, de vida que quieras llevar, ¿no? Hay un mentor que sigo, Daniel Marcos, dice que hay emprendedores que manejan empresas de estilo de vida. Empresas que te dan para vivir bien, tranquilo, te vas de vacaciones 1 o 2 meses al año, pero sigues operando tu empresa y no está nada mal. O sea, hay muchas empresas, incluso en Japón, empresas que han durado más de 1000 años, de generación en generación en generación, y no son empresas multimillonarias, sino empresas que fueron creadas, restaurantes o hoteles, que fueron creados para ser conservadores en su crecimiento y no, como hay inmobiliarias que su perfil, su modelo de negocio, ¿sabes qué? Aperturamos 1 o 2 proyectos al año, no más, porque si crecemos más nos descontrolamos, ¿no?
y las utilidades tienen que volver a reinvertirse, pero hay emprendedores que deciden, ¿sabes qué? Todos los años sacar utilidades, ¿no? Y disfrutar de su dinero, como hay emprendedores que deciden invertir. Entonces, desde acuerdo al perfil y la vida que tú quieres llevar. Hay agentes inmobiliarios que se meten siendo agentes, o sea, se meten para hacer agentes inmobiliarios o corredores inmobiliarios, pero que ya son mayores. Entonces, ya no quieren otra vez pasar una vida de muchos cambios. Está bien con lo que ganan, $5,000 o $3,000 al mes, algunos mucho más, y viven su vida tranquila y quieren pasar su vida ya teniendo 50, 60 años, una vida tranqui. Pero hay jóvenes que se meten en el tema inmobiliario que quieren crecer y están con todas las energías. Yo creo que la idea está en si tú te sientes cómodo. Claro. Si te sientes cómodo y eso no se reta, entonces algo está pasando, ¿no? Entonces, y también va a depender del perfil. Como te digo, las edades van a ser muy determinantes en ello. Claro, ahora por decirlo, cuando por decirlo una persona ya tiene un año en el negocio, ya compró su primera propiedad. Claro. Sabemos que no se puede vender más de 2 propiedades al año, como persona natural, ¿no? Claro. ¿Cuál crees que si ya compró 2 propiedades al año, teniendo rentabilidad obviamente, comprándolo para negocio, no para vivir? Sí. ¿Cuál crees debería seguir comprando propiedades como gestora o como persona natural con su propio capital? ¿O debería experimentar en negocios que podría ser, por decirlo, derivados de la misma industria, en remate judicial, en flipping, en de repente compras estratégicas mucho más medibles, o lanzarse a hacer un desarrollo como este? Porque tú de compras te lanzaste a desarrollo, Claro. sin experimentar de repente a la par, ¿no? Pero tú te lanzaste de frente, creo, ¿no? A desarrollo. El desarrollo inmobiliario. O sea, ¿crees que el siguiente paso es desarrollo o desarrollar netamente el negocio que ya estás haciendo y hacerlo crecer? Claro. ¿Qué recomendarías tú? Mira, yo creo que incluso con flipping inmobiliario, que es comprar o asociarte para remodelar y luego vender, también se puede escalar, ¿no? Yo conozco gente y en redes sociales hay mucha gente que solo se dedica al flipping inmobiliario, a las compras estratégicas, ¿no? Entonces, el siguiente paso siempre no va a ser incluso pasar a desarrollo. El siguiente paso va a ser escalar lo que ya estás haciendo, ¿no? Y justo yo escuchaba de un señor que él hacía flipping, ¿ya? Y él se dio cuenta que él podía manejar, creo que hasta 3 flipping él solo en un mes. Pero ya no le daba el tiempo. Entonces, Claro. justo él había participado de un curso y él buscó a 2 compañeros de ese curso, uno que se dedicaba netamente de buscar las oportunidades y otro se encargaba de la remodelación, ¿no? Y otro de venderlo. Entonces, pues, buscó 3 perfiles, ¿no? Y haciéndolo de esa forma, él ya no hacía 3 flipping al mes, él hacía 9 flipping al mes, o 7 en paralelo. Y ya se convirtió en un negocio. Claro, ya se convirtió en un negocio. Ahora, ¿cómo contablemente manejas eso de vender propiedades? Pues, si te asocias, ya cada uno puede vender 2 propiedades. Ya serían 6 propiedades, ¿no? O lo puedes manejar también con un familiar, ¿no? Entonces, hay figuras legales y financieras para poder manejar eso, ¿no? Pero ya duplicaste o triplicaste la escala, ¿no? Claro, y la facturación, ¿no? Ese es el siguiente paso, ¿no? Pero no necesariamente tienes pasar a desarrollo. No. ¿Pero por qué lo hiciste tú? Porque nosotros juntábamos capital de inversionistas y ¿qué pasaba? Que ya no nos daban los márgenes para poder pagar a los inversionistas los intereses que nosotros habíamos prometido. O sea, todos le cumplimos, ¿no? Pero ya si nosotros queríamos seguir haciéndolo, necesitamos un negocio mucho más grande que requiera mucho más ganancia y más margen. Entonces, por eso decidimos meternos a los condominios de campo. Ahora, por tener la experiencia de estar constantemente comprando propiedades y aparte la experiencia de mi socio de haber viajado por el Perú y porque era una de sus grandes pasiones el tema rústico, el tema de las plantas, cogimos esa pasión que él tenía, con el conocimiento que él tenía y con el expertise que nosotros ya habíamos ganado en bienes raíces para validar realmente que la gente quería un condominio de campo, ¿no? Porque no hicimos un estudio de mercado ni le pagamos a alguna empresa para que haga un estudio de mercado, ¿no? No había una metodología. Nuestra metodología era el conocimiento de mercado que lo veníamos desarrollando por varios años. Y arriesgarse también un poco. Y lo que sí nos arriesgamos es en escoger el lugar donde iba a ser el primer condominio, ¿no? Entonces, pero le atinamos, creo yo, y luego hemos ido aprendiendo ya cómo escoger mejor los lugares, ¿no? De dónde construir condominios de campo, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que hace es que
coge cualquier terreno barato en medio de la nada y ahí quiere hacer un condominio, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, creo que no todos deberían. Por ejemplo, en el caso tuyo, porque tú estás metido en bienes raíces también, ¿no? Va a depender también mucho de qué es lo que tú quieres en ese momento, ¿no? Y también de pedir consejo, ¿no? Y decirle, oye, mira, yo pienso esto, ¿no? Claro, Pero tú, ¿cómo ves? estoy preparado para Claro, o sea, asumir el riesgo. ¿tú si quisieras lanzarte a desarrollo o quieres escalar el tema del flipping que vienes haciendo? Yo creo que no lo hago por el tema de escalar el negocio, sino lo haría por la experiencia de construir algo grande. No, yo. O sea, porque, mira, yo tengo la oportunidad de tener una comparación contigo. Claro. Porque no todos tienen esa oportunidad. Claro. O sea, hablar con el dueño del condominio y que te explique ciertos detalles y ahí ya tú puedes comparar y decir, él pudo facturar esto solo enfocándose en vendiendo solo unos lotes, ¿no? Como tal, pero también creando todo el proceso, ¿no? Como ya ellos pueden verlo acá. Entonces yo digo, lo que yo quisiera es experimentar, crear algo nuevo, algo diferente, ¿no? Algo innovador, porque en bienes y raíces hay algo que yo lo considero que es muy como, es un negocio creo que muy a la antigua, porque casi no hay nada que innovar, netamente. Y si lo hay, es sobre la metodología del propio negocio, no es como crear un producto que aquí se puede hacer, ¿no? En la desarrollador inmobiliaria tú puedes crear un producto nuevo para la gente, para que pueda vivir de una manera distinta, ¿no? Porque ahorita dice que hasta puedes construir electricidad de las plantas, ¿no? Entonces, claro, creo que innovar dentro del sector, eso es lo que a mí me interesaría, ¿no? Claro, pero ahora yo te diría algo, ¿no? Si tú tienes desorden en tu negocio actual, claro, si tú lo escalas a desarrollo inmobiliario, ese desorden va a multiplicarse por 10. Claro, porque es mucho más grande el negocio. Claro, entonces, y va a generar caos. O sea, todo cambio genera caos. Entonces, va a depender de cuánto caos tú puedas manejar en ese momento. Entonces, y hemos conversado, ¿no? Y hay varias cosas que afinar en tu negocio, en el tema contable, en el tema financiero, en el tema de equipos. Entonces, si quieres lanzarte a desarrollo, primero ordena lo que hay en casa. Acabar primero lo que ya empezaste, ¿no? Claro, no, y más que todo, o sea, no se refieren a acabar, o sea, los proyectos que tienes, ¿no? O sea, es ordenarte financieramente o contablemente, o sea, quién te lleva tu contabilidad en tu empresa, cómo está conformado tu equipo, la sociedad que tú tienes, o sea, está clara, ¿no? Si se pasa a desarrollo, cómo se va a manejar esa sociedad, cuál es el equipo que tienes, contablemente cómo estás, cómo tributas, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces, O sea, hay ciertas cosas que afinar. claro, también, si tú te lanzas, va a ser un caos. O sea, y a veces ese caos no te va a permitir pensar en lo más importante, que es la estrategia. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eso yo te diría, Cruz. Claro. Si tú tuvieras 60 años y ponte que tuvieras ya 70, ¿no? Y ya estás en tu ciclo de vida final, Dios lo quiere. Y tuvieras un nieto que le interesó seguir con el negocio, porque yo apuesto que no, de repente los hijos, la hija que ya tienes o el hijo que de repente puedes tener, de repente no tienen esos ciertos intereses en seguir con el negocio familiar. Claro. Es lo que el papá quiere siempre, ¿no? Claro. Que sigan lo que tú ya construiste. Pero fuera de repente un sobrino, un amigo que tiene 17 y tú ves cierto talento que viste cuando tú iniciaste. Claro. ¿Qué frase o qué consejo le darías? Un consejo clave que tenga que ver con algo filosófico, por decirlo, o algo más técnico, ¿no? Claro. Yo le diría que se apegue a las personas con más experiencia, ¿no? Que aprenda la habilidad de hacer preguntas, ¿no? Más que de dar respuestas. Porque muchos estamos siempre queriendo responder a algo, siempre querer saber que lo sabemos todo, pero creo que la mayor respuesta está en las buenas preguntas que nosotros hagamos. Entonces yo le diría a mi hija, a mi hijo, o a un joven que recién está empezando, apégate a alguien que veas que tiene resultados, que veas que puede aportarte en valores, en principios, y que preguntes mucho. No te avergüences en preguntar. Creo que algo que podrían poner en mi tumba es que yo soy un aprendiz eterno y que siempre voy a estar preguntando. Y me emociona saber que cada vez que yo viaje o cada vez que me encuentre con alguien, voy a aprender cosas nuevas, ¿no? Y eso creo que es la mayor virtud y habilidad que he desarrollado, ¿no? Y que eso te puede dar mucho en bienes raíces, ¿no? ¿Y qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus próximos
¿qué es lo que piensas con Inmobiliaria Manuel? ¿Qué es lo que ahorita estás desarrollando? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, más allá porque ahorita estás desarrollando un segundo proyecto, Sí, creo que tiene estampa. sí, ahorita tenemos, bueno, ya entregado Sumacuasi, que, que aquí ya la gente está viviendo, está construyendo, ha sido todo un éxito, gracias a Dios. Estamos con el segundo, que es Finestampa, que también estamos un avance de horas un 50%, ya se entrega este año, fines de año se entrega, ya están vendidos casi el 70% de los lotes. Y ahorita estamos buscando un terreno para el tercer condominio aquí en Ancash, y ahorita estamos con miras a expandirnos en otras ciudades y también con un proyecto de un hotel aquí, ¿no? Porque cuando tu negocio ya está como que posicionado, hay dos formas de diversificar. Tú diversificas en producto, porque nuestros condominios de campo es un producto. Tú diversificas en producto o diversificas en mercado. Entonces nosotros hemos decidido diversificar, pero es entrar en otro mercado, diversificar en otro mercado, con nuestros mismos condominios de campo. Sería una locura irme a hacer habilitación urbana de primera vivienda en otra ciudad, porque no lo conozco. Primero, no conozco la otra ciudad, o conozco apenas, y no conozco el nuevo producto que voy a sacar. Entonces, conozco el nuevo producto y lo voy a aperturar en otra ciudad que es nueva. Ese es lo más sabio que puedes hacer. Y luego lo otro es que como ya estamos consolidados aquí en Ancash, diversificamos en producto, pero un producto no tan lejano a tu industria, sino que está relacionado con tu sector, que es el hotel de campo. Hay gente que no puede comprar un lote de campo, vivir en un condominio de campo, pero quizás sí quisiera pasar la experiencia de unos días en el campo, un fin de semana en el campo, y para eso la opción de los hoteles, que son un ticket mucho más bajo, ¿no? Entonces queremos diversificar en ese producto porque estamos más robustos y nuestra marca de empresa está más fuerte aquí Más en Chimbote, posicionada, claro, y ¿no? tenemos todo un equipo fuerte, ¿no? Entonces, es la visión, o digamos, es lo que sigue para Emanuel en estos años. Y para Israel Baltodano, Dentro de 5 años, por decirlo. lo de Israel Baltodano es la marca personal, ¿no? Claro. Antes lo he hecho, pero yo mismo sin un equipo, pero ahora ya tengo un equipo, y estoy buscando, voy a posicionar esta marca personal, sobre todo en bienes raíces, ¿no? Finalizando ya prácticamente con este podcast, que ha sido, creo que, bastante nutritivo en el tema de información y experiencias más que todo, ¿qué crees que la gente debería aprender de ti? ¿Y qué es lo que tú ofreces bueno, más que todo porque esto se lanza a redes? ¿Y qué crees que deberían escuchar de ti y qué no crees que deberían escuchar de ti? Que no deberían aprender de mí. ¿Qué no deberían aprender de ti? Porque no hay que dudar de lo que te enseñan también, ¿no? Creo que ese es un buen alumno. Sí. Lo que creo que deberían aprender de mí es el hábito de la lectura. Es un hábito que me ha ayudado bastante. Y yo no soy un buen lector, en el hecho de que tengo la metodología de lectura veloz. Y justo esto lo aprendí de una persona que sigo, que es Ryan Holiday, que tiene más de 7 libros. Casi tengo todos sus libros en mi biblioteca. Y yo leí un blog donde decía cómo leer más, ¿no? Entonces dije, pucha, ya me va, y de forma gratuita en su blog voy a saber la metodología, ¿no? De cómo leer más. Y él decía que leer más tiene que ver con optimizar más tu tiempo, no tiene que ver con una metodología de lectura veloz. Y dije, wow, si esta persona que ha escrito muchos libros y lee muchos libros, no tiene una metodología de lectura veloz, él lee como una persona normal, pero lo que él hace es optimiza su tiempo cuando va a leer. Cuando él va a leer, solo lee, no tiene celular. Cuando él va a leer, solo lee, no tiene otras distracciones. Entonces, la lectura es muy importante y es algo que recalcaría mucho que puedan aprender de mí. ¿Qué no deben aprender de mí? Y quizás esa es una fase más temprana, es que yo escuchaba a muchas voces. Escuchaba uno por aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y eso no me permitía avanzar ni enfocarme. Entonces, en una etapa temprana quizás, el desenfoque era algo que sí no deben rescatar de mí, ¿no? Ahora ya estoy mucho más enfocado. Otra de las cosas que intento es darle un balance, no un equilibrio a mi vida, pero trato de darle un balance, porque es como una balanza, ¿no? Claro. A veces el peso se va para acá, a veces el peso se va para allá. Yo tengo una familia ahora, entonces a veces
el balance se va para la empresa Ni menos. y menos para la familia, Claro, ¿no? o al revés. Y va así, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, no, lo que yo creo que no deberían aprender de mí es querer que en tu vida, porque antes yo pensaba eso, querer tener en mi vida un equilibrio, ¿no? 25, Que esté 25, todo 25, ordenado, ordenado, ¿no? prácticamente. Es tener un balance, ¿no? Vas a saber que algunas semanas va a haber más carga para tu empresa, otras más cargas para tu familia y así, viceversa, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y cerrando ya, porque el podcast está bastante interesado, ya conocimos tu historia, conocimos prácticamente las experiencias que has tenido en bienes y raíces y cómo te has ido desarrollando, ¿no? Hasta ser un desarrollador inmobiliario, ¿no? Porque pocos se tienen el nombre, porque muchos hacen desarrollos pero no lo terminan, ¿no? Claro. Es lo que una vez comentaste también, me acuerdo. Y a él sí le podemos decir desarrollador inmobiliario. Pero, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran? ¿Te gustaría, por decirlo, que invitar a alguien más de repente en un siguiente podcast? Sí, bueno, ya para terminar, el propósito del podcast, como te digo, al comienzo era que me conozcan y te agradezco por hacer estas preguntas. Y luego ya voy a seguir trayendo a amigos cercanos que se dedican al tema inmobiliario también, pero de una perspectiva no de, oye, ¿y cómo hiciste esta habilitación urbana? O cómo hiciste este condominio o este edificio, ¿no? Sino más, ya, o sea, tú en la vida real, ¿cómo mueves tus inversiones o cómo compras propiedades o cómo haces esto? Claro, lo que es la verdad. O sea, claro, Bueno. la vida, por ejemplo, muchos piensan, ¿no? Que el desarrollador inmobiliario, pucha, maneja muy bien, tiene una cartera de propiedades y tal, ¿no? O sea, no, particularmente, yo recién este año es que estoy empezando a poder como que sacar utilidades para invertirlo en bienes raíces de forma personal, para mi familia, con un patrimonio personal. Pero sé que el mayor retorno que voy a tener de bienes raíces no es comprando propiedades para alquilar. Sé que el mayor retorno de bienes raíces lo voy a conseguir invirtiendo en mi misma inmobiliaria. Ahora, ¿cómo manejo lo otro de sacar dinero para invertir en mi patrimonio personal y familiar? Es porque estoy protegiendo mi dinero de cosas futuras que pueda pasar con la empresa, ¿no? Cualquier imprevisto. Sí, pero yo creo que a la gente más le interesa el tema del día a día, de los bienes raíces. Del emprendedor inmobiliario, más que todo. Sí, no, y también de que conozcan, de que no es que yo como desarrollador inmobiliario tengo cientos de propiedades, Claro, ¿no? claro. No, tengo pocas, o sea, ¿y por qué? Porque estoy emprendiendo en bienes raíces. Viceversa, a otras personas que no están emprendiendo en bienes raíces, que yo sí les recomendaría, compren la mayor cantidad de propiedades que puedan, porque es la única forma de asegurar. de proteger su patrimonio, porque a veces teniendo el dinero ahí, te lo gastas en otras cosas, ¿no? Entonces, va a estar divertido este podcast, va a estar bastante divertido porque vamos a conocer el día a día de las personas que invierten en bienes raíces. Y no va a ser la primera vez que te invite también. Igual también acá nos está acompañando mi amigo Fanyu, Luis Anderson, que también es socio de Peter, ya luego lo van a conocer. Y vamos a estar también, voy a estar invitándolos a ustedes, ¿no? Y nada, espero que ya cuando salga este podcast va a tener nombre, ahorita no tiene nombre, y que sepan que estamos aquí en Sumaguasi, que es uno de los condominios el primer condominio que desarrollé, y algo, una frase que lo cogimos en la empresa, dice que nosotros somos hechos más que palabras, ¿no? Este es testimonio de lo que vengo realizando junto a mi socio. Así que gracias, y bueno, sigan en mis redes sociales como Israel Baltodano. Saludos.